Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días a todos. Seguimos con la primer clase, la segunda parte de dinámica de vuelo. Este, Voy a agradecer las aportaciones de Nicolás Britni Tesla, que está en el grupo. Él subió algunos libros en el Dropbox. Eh, Así que son muy, los chequé, la verdad, no los chequé todos, pero sí hay libros de dinámica de vuelo y para parecer de otros temas. Eh, Al final, en la descripción del video voy a dejar el libro con el que vamos a trabajar, por así decirlo, nuestro libro de texto. Y espero que lo tengan en el Dropbox, Nicolás. Este, También agradecer los comentarios de David y Francisco Vilchis. Si ustedes tienen alguna duda, por favor pregunten. Si se quedaron con alguna inquietud, también háganmela saber. Yo con gusto les voy a responder acerca de esto, de lo que es de la dinámica de vuelo. Les quiero aclarar algo. El plan de estudios dice que es teórico ahorita la parte que estamos tratando. Por lo tanto, si el tema que estoy tocando lo voy a platicar, por decirlo, por decir algo, que lo voy a platicar, o voy a utilizar algunas palabras, digamos, muy de la jerga o que van a sonar un poco informales. Posteriormente les vamos a dar un significado tanto matemático como en magnitudes, y ya yo creo que posteriormente se van a comprender mejor. Ahorita solamente estamos tocando la teoría de la dinámica de vuelo. Eh, y bueno, la vez pasada me quedé en aerodinámica. Quiero retomar la parte de la estabilidad. Y bueno, pues seguimos. Dice, la estabilidad de un avión es la habilidad de retener eh, un régimen de vuelo o retornar al punto inicial de balance en caso de presentarse cualquier tipo de desviación, resultado de una perturbación externa sin la asistencia del piloto. O sea, el avión va a tender a regresar sin la asistencia del piloto. Esto es bastante importante. Comúnmente los libros dividen la estabilidad en la estática y la dinámica. Sin embargo, un avión, diremos simplemente que tiene estabilidad. Esto significa que tiene la habilidad de retornar al parámetro cinético inicial. ¿Qué quiere decir? Que iba volando a una velocidad dada y se perturbó. A lo mejor hubo una ráfaga de viento, incrementó o decreció su velocidad, y el avión va a tener la capacidad de retornar. A lo mejor se modificó el ángulo de ataque o va a tener también la capacidad de retornar. A lo mejor se modificó el ángulo de cabeceo, lo mismo. Entonces, repasando, es la habilidad de retornar al parámetro cinético inicial después de la perturbación. ¿Okay? La estabilidad del avión viene acompañado de buenas propiedades de amortiguamiento, las cuales determinan y caracterizan las cualidades de proceso transitorio cuando el equilibrio del avión es perturbado. Esta propiedad es frecuentemente llamada estabilidad dinámica. En vuelo, un avión está sujeto a efectos de turbulencia de la atmósfera, así como perturbaciones de pequeña duración creadas por desviaciones aleatorias de las superficies de control o del piloto. Estos momentos de perturbación interrumpen o corrompen por así decirlo, el equilibrio de las fuerzas, causando que la trayectoria del avión se curve y la velocidad del avión cambie. La suma de momentos producidos en el avión causado por movimientos suplementarios son llamados movimientos de perturbación. ¿Okay? Muy importante esto. La estabilidad estática significa que el avión puede crear momentos, por así decirlo, crear momentos que lo estabilizan, cuando este es sacado del equilibrio.
Eh, Déjenme explicarles este texto. Supongamos que tenemos este avión. Al parecer es una Cessna. Ah, Se supone que, así como lo vemos, este avión está en equilibrio. Al parecer va volando recto y nivelado, en equilibrio. Ah, pero en el estado 1, tenemos también el estado 2. En el estado 1 le aplicamos un momento, en este caso va a ser negativo. ¿Qué lo causó? No lo sé. Simplemente de repente hubo un momento que hizo que el avión tuviera la nariz hacia abajo. Y esto va a cambiar la posición del avión. Ahora, déjenme les explico qué pasa. Vámonos a enfocarnos en esta parte de aquí, en el empenaje horizontal. El empenaje horizontal es una pequeña ala, vamos a llamarlo así, que cuenta con un perfil. Regularmente, y vamos a suponerlo ahorita, no sé qué perfil tenga este avión, voy a suponerlo y vamos a simplificarlo, que este perfil es simétrico. Entonces, si ustedes estudiaron aerodinámica, van a saber que las propiedades de levantamiento de un perfil simétrico es que tiene una curva de levantamientos muy similar a esto, donde el CL a alfa igual a 0 es 0. Entonces, claramente aquí se ve que el ángulo de ataque cambió. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un ángulo de ataque negativo. Ahora vean ustedes que para ángulos de ataque negativo tenemos levantamientos negativos, por así decirlo. Entonces vamos a tener una fuerza así. Voy a ponerle el empenaje. Que esto a su vez, acuérdense que les había yo dicho que todos los momentos producidos en el avión se van a tomar en cuenta desde el centro de gravedad del avión. Entonces, tenemos este brazo de palanca, tenemos esta fuerza y nos va a producir un momento contrario a la perturbación. La perturbación era negativa y ahora el momento causado por el empenaje es positivo. Entonces, este momento, vamos a llamarle a este brazo de palanca LE. Entonces, LE por LE va a causar ese momento que va a hacer que el avión retorne a su estado inicial. ¿Cómo? No sabemos si va a ser amortiguado, no sabemos cómo va a ser, simplemente lo va a hacer que retorne. Entonces, así es más o menos como estabiliza un empenaje horizontal al avión. Tenemos este otro ejemplo. Llamémosle. Ok, perdón, este es el eje. Aquí voy yo con las nomenclaturas, ¿verdad? Vamos a regresar a la nomenclatura de lo occidental. Entonces nos dice que este es ZB. El ala derecha es el YB. Y está saliendo y mirando hacia nosotros el XB. Se le aplica un momento al avión de esta forma. En este caso es positivo. Y nos va a dar un incremento de ángulo. Voy a ponerlo así. Comparado con el anterior, que vamos a llamar phi. Entonces un incremento de phi. Vamos a analizar qué pasa en este momento. Entonces, dense cuenta
qué levantamiento es aplicado de esta forma? Porque si ustedes lo estudiaron, esto se llama el ángulo diedro. Se va a aplicar normal la fuerza de levantamiento al ángulo diedro. Entonces, si nosotros perturbamos este avión sobre el eje X, claramente vamos a poder ver que tenemos este levantamiento, y vamos a tener esta componente. Nos damos cuenta, le voy a poner L perturbado, ¿no? L va a ser mayor a la L perturbada. Por lo tanto, el avión va a tender a hacer esto. Y a retornar a su estado inicial. ¿Cómo? ¿De qué forma? No lo sé. Necesitaría yo saber bien las propiedades del avión, pero en este ejemplo, así pasa. Entonces, se causa un momento positivo en este caso. Pero este efecto del ángulo diedro causa un momento negativo que hace que retorne el avión a su estado inicial. La estabilidad dinámica es la tendencia del avión, después de la perturbación, a restablecer su régimen inicial de vuelo, la velocidad, la altitud, la dirección, sin la intervención del piloto. La estabilidad dinámica se caracteriza por el periodo de amortiguamiento, que le vamos a llamar T, tiempo de amortiguamiento, ¿sí? Que le vamos a llamar TD, durante el cual la amplitud inicial de oscilación decrece con un factor de 20. El decremento de la amplitud de las oscilaciones A en un periodo MD. Entonces, aquí se ejemplifica lo que dice este texto. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un periodo, voy a llamarlo así. Aquí tenemos crestas. Cada vez que estemos en la cresta de arriba, parte de arriba, le vamos a llamar periodo. Ahora, las amplitudes no van a ser las mismas porque el movimiento es amortiguado. Entonces, claramente aquí vemos que A1 es mayor a A2. Si fuera lo contrario, este sistema sería inestable. El tiempo de amortiguamiento es todo el tiempo que tarda el avión en recobrar su estado inicial después de la perturbación. Esta que lo voy a poner es la perturbación, todo lo que dura. Y aquí el avión retorna al estado inicial. El coeficiente de amortiguamiento lo vamos a designar con esta letra. Determina la cualidad del proceso de transición. En otras palabras, la intensidad de amortiguamiento de las oscilaciones del movimiento perturbado. En la figura podemos ver que los aviones dinámicamente estables corresponden al movimiento perturbado con oscilaciones. El movimiento es periódico. Aquí lo podemos ver. Dice, si no se presenta ningún tipo de movimiento estabilizador cuando el avión incrementa su desviación, el avión es llamado estáticamente neutro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ponerlo de esta forma. Se modifica el ángulo de ataque del avión, pero el avión no va a retornar al estado inicial, se va a quedar con ese ángulo. Entonces, esa es la característica de un avión neutro. Saber la estabilidad estática del avión no es suficiente para estar seguro si el avión tiene estabilidad dinámica. Requiere conocer las propiedades de amortiguamiento y las propiedades inerciales, así como las propiedades de las características relacionadas de la estabilidad estática a lo largo del eje de referencia. Las propiedades inerciales de un avión son caracterizadas por la habilidad de mantener el estado de equilibrio o su equilibrio previo a algún movimiento rotacional.
A grandes momentos de inercia tendremos aviones más lentos en respuesta a las deflexiones de las superficies de control. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a dibujarlo, voy a tratar de dibujar este avión, que es un Mirage. Muy simple. Este es el eje X, eje Y. Ok, y eje Z, eje X. Ok, al avión le va a costar rotar sobre el eje tanto Z como Y. O sea, hacer este movimiento, el de guiño, y hacer el cabeceo. Pero para él va a ser muy fácil hacer el roll. Véanlo en esta figura. Caso contrario, ¿qué avión tendríamos? Este otro. Este es el B2. Entonces pasa todo lo contrario con el avión, el Mirage. Lo voy a simplificar bastante. El eje donde más fácil va a rotar el B2 es sobre el eje YB. Y donde más le va a costar va a ser sobre el eje XB. Por las inercias del avión, por las características propias del aparato. A nomenclatura aerodinámica, voy a retornar y retomar a lo que estábamos antes. Vamos a quedar en algo. Vamos a llamar a cómo este sistema se ve a los ejes del avión. Olvidémonos de los otros. ¿Por qué? Porque voy a tomar esta bibliografía y de aquí nos vamos a basar para hacer los ejercicios que posteriormente tenemos que realizar. Me interesa mucho esta parte. Vamos a tener fuerzas axiales, laterales y normales aplicados sobre cada uno de los ejes. Así las vamos a llamar. Sobre el eje X axial, sobre el eje Y lateral y sobre el eje Z normal. También vamos a tener diferentes momentos. Solo para recordar, este momento se produce sobre el eje X, este sobre el eje Y y este sobre el eje Z. El momento que se produce sobre el eje X le vamos a llamar alabeo. El momento que se produce sobre el eje Y le vamos a llamar cabeceo. Y el momento que se produce sobre el eje Z le vamos a llamar guiñada. Esta tablita, pues se las puse. Es bastante sencilla de entender. Y bueno, aquí viene resumido lo que ya habíamos hablado con anterioridad. Vámonos a enfocar. Vamos a centrarnos en este vector B que tenemos aquí. Si lo descompusiéramos en componentes, tendríamos las componentes U, V y W. ¿Sí? Para sacar la magnitud de este vector, necesitaríamos sacar la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. Ahora, ¿estos componentes qué significan? Son las componentes del viento. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos saber el ángulo de ataque, basta con comparar o hacer la tangente inversa de W entre U. Si quisiéramos conocer el ángulo que le llamamos el side slip, basta con comparar V minúscula con mayúscula. Ahora vamos a hacer algo, vamos a simplificar esto. Como tenemos ángulos muy pequeños, vamos a decir que simplemente alfa es igual a W entre U y que beta es V entre B mayúscula.
entre V mayúscula. Entonces, ya tenemos definidos pues, esas velocidades. Hablando del avión, si se dan cuenta, este es el ángulo de alfa. Está relacionado con el eje longitudinal y el flujo del aire. Vamos a requerir que se acuerden de lo que es mecánica de vuelo y de lo que es aerodinámica. Recuerden los términos de que es envergadura, que es una cuerda media aerodinámica, que es una superficie alar y que es un alargamiento. Por ejemplo, aquí tenemos datos del F-16. Usted puede sacar el alargamiento aplicando la fórmula de B cuadrada entre sí. ¿Sí? Después vamos a ocupar estas fórmulas. Y bueno, casi es todo por hoy. Necesitamos que usted revise todas las cuestiones de aerodinámica, sobre todo que usted revise qué es el downwash, porque en la siguiente clase lo vamos a hablar de él y vamos a citar un ejemplo ya de un avión como tal, con sus características, su superficie alar, con su empenaje. A mí me interesa el downwash porque este efecto que les digo del downwash afecta al empenaje. Entonces, como se dan cuenta, el empenaje horizontal, hablando de movimiento longitudinal del avión, es muy importante. Entonces, póngase a estudiar la aerodinámica, y en la siguiente clase vamos a empezar ya a ver algunas fórmulas y ver con algunos números lo que es ya estabilidad de un avión. Entonces, por decirlo así, por parte teórica, eso es todo. Y en la siguiente clase, pues, nos esperamos y nos vemos. Hasta luego.